Tenemos el privilegio de regresar a nuestro estudio de Deuteronomio. ¿Recuerdas los 10 mandamientos? ¿Recuerdas por qué y a quién se los dio Dios? ¿Sabes si se aplican a ti como cristiano en la actualidad? Estas son algunas de las preguntas que responderemos si el Señor quiere a partir de esta noche al estudiar Deuteronomio 4, 44 al capítulo 5. Deuteronomio 4, versículo 44 hasta el capítulo 5. Esta es una sección tan importante de las Escrituras que necesitamos varias horas para estudiarla. Si el Señor quiere, planeamos hacerlo en 4 partes, comenzando hoy con la primera. Pero recuerden que el libro de Deuteronomio está formado por 3 sermones. Estos 3 sermones los predicó Moisés a los hijos de los israelitas que salieron de Egipto. Y aquí en Deuteronomio 4:44 comienza el segundo de los 3 sermones y realmente el más largo de los 3. Vamos entonces a estudiar el comienzo de este segundo sermón, es el plan que tenemos, y vamos a concentrarnos en Deuteronomio 4:44 hasta el 5:33, pero vamos a iniciar en esta noche únicamente con el 4:44 hasta el 5:6. Deuteronomio 4:44 hasta el 5:6. Vamos a leer el texto que planeamos estudiar en esta noche. Deuteronomio 4:44 hasta el 5:6. Así dice la palabra de Dios. Deuteronomio 4:44. Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y poseyeron su tierra, y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán, al oriente. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón. Y todo el Arabá de este lado del Jordán, al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas del Pisga. 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí en Deuteronomio 4:44 y hasta el 5:33, aunque únicamente leímos del 4:44 al 5:6, vamos a tomar toda esta sección del 4:44 al 5:33 y la vamos a dividir en 5 partes. Vamos a concentrarnos en el recordatorio de los 10 mandamientos y lo vamos a dividir en 5 partes. Vamos a estudiar 5 elementos del recordatorio de los 10 mandamientos que te enseñan cómo se aplican a tu vida. Aquí en Deuteronomio 4:44 al 5:33 tenemos planeado estudiar 5 elementos del recordatorio de los 10 mandamientos que te enseñan cómo se aplican a tu vida. ¿Cómo se aplican a tu vida? Empecemos con el primero. Vamos a ver aquí, en primer lugar, el lugar del recordatorio de los 10 mandamientos. El lugar del recordatorio de los 10 mandamientos. Esto lo vemos ahí al final del capítulo 4, en Deuteronomio 4:44 hasta el 49. Observen cómo comienza esta sección.
Deuteronomio 4:44. Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. ¿A qué se refiere aquí la palabra ley? ¿De qué está hablando Moisés? Por lo que vemos en el resto del sermón, aquí, empezando hasta el capítulo 28, la palabra ley, observen ahí la palabra ley en el 4:44, esta pues es la ley. Esa palabra ley aquí se refiere a todos los mandatos que el Señor dio a Israel a través de Moisés. Dicho de otra manera, la palabra ley aquí en el 4:44 y hasta el capítulo 28 se refiere a los 10 mandamientos explicados y aplicados a lo largo de esta sección. Podríamos decirlo así, la palabra ley se refiere en esta sección que va del 4:44 hasta el capítulo 28 a los 10 mandamientos explicados y aplicados de manera resumida, de manera condensada. Y decimos resumida porque en Éxodo, Levítico y Números los encontramos de manera detallada, de manera expandida. Este es el tema de este segundo sermón de Moisés en Deuteronomio. Esta palabra ley condensa, resume, comprime el tema entonces de este segundo sermón de Moisés aquí en Deuteronomio. Y para ser más exactos, es una declaración de la ley, como dice Deuteronomio 1:5. Recuerden, esto significa, aquí tienen una explicación y aplicación de la ley cuando Israel estuviera en la tierra en la que viviría. Recuerden, esta es la segunda generación de los israelitas que salieron del Éxodo. Aquí tienen entonces una explicación y aplicación de la ley cuando estuvieran en la tierra en la que vivirían. Entonces, de eso trata este segundo sermón. Y vean, versículo 45, cómo divide la ley este versículo. Deuteronomio 4:45, estos son los testimonios, los estatutos y los decretos. Aquí tienen secciones diferentes de la ley. Versículo 45, que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Versículo 46, a este lado del Jordán, nos da el lugar exacto. Versículo 46, en el valle delante de Bet Peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. 47, y poseyeron su tierra, y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán, al oriente, esto es al este. Recordarán que esto lo estudiamos a detalle en Deuteronomio capítulos 2 y 3. El punto aquí es ver que este fue un lugar real. Nos da, hoy día sería, aquí te va mi ubicación por celular. Aquí la tienen. Este es un lugar real. Versículo 48 nos da más detalles. Deuteronomio 4:48. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón. Ahora, aquí este monte Sión es diferente del Sión en Jerusalén. Recuerden, aquí están de este lado del Jordán, 47, todavía no han entrado a la tierra prometida. Este monte Sión del versículo 48 es otro monte del monte Sión de Jerusalén. Ahora, vean el 49. Deuteronomio 4:49. Y todo el Arabá, se refiere al mar muerto esto, de este lado del Jordán, observen, al oriente, esto es al este, hasta el mar del Arabá, al pie de la ladera de Pisga. De nuevo, hermanos, este es el lugar donde estos israelitas oyeron este sermón largo de Moisés que encontramos en Deuteronomio capítulo 5 al 28. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen descrito desde el 4:44 hasta el 49. Dices tú, pero qué aburrido, pues ¿de qué me sirve saber eso? Esto es muy importante. Es como decir, en esta noche estamos estudiando esta sección de Deuteronomio aquí en 13248 Roscoe Boulevard, en Panorama City. Esto pasó. Estos versículos, hermanos, del 4:44 al 49 de Deuteronomio, nos recuerdan que esto no se lo imaginó Moisés. Esto
no lo inventó Moisés. Esto no lo inventó una persona. Este no es un cuento de hadas. Esto no es fantasía, esto no es película, sino que hubo un momento y lugar en los que Dios recordó a los israelitas estos mandamientos. Dices, bueno, me queda claro. ¿Por qué es tan importante? Porque esto es necesario. Escucha esto. Es necesario para entender correctamente lo que Moisés quiso que entendieran los israelitas y cómo se aplica a nosotros. Tenemos la tendencia muchas veces, y de manera bien intencionada, en leer la Biblia, entre comillas, de manera devocional. La abrimos y brincamos directo a aplicación. ¿Cómo se aplica a mí? ¿Cómo se aplica a mí? El deseo es loable, el deseo es noble, es correcto, hay un aspecto de aplicación en la palabra de Dios, pero no podemos, hermanos, brincar del texto a la aplicación sin pasar por la interpretación. Antes de pasar al entonces qué, antes de pasar al cómo se aplica a mí, tengo que saber qué significa. ¿Qué quiso decir el autor original a la audiencia original? Y para entender eso, necesitamos en parte entender lo que llamamos en interpretación bíblica, la palabra que se usa en la disciplina de la interpretación bíblica es hermenéutica. Para poder entender la palabra de Dios correctamente, necesitas aplicar varios principios. Uno de ellos se conoce como el principio de contexto histórico. Contexto histórico. Recordarán que hace unos meses Josías nos dio un estudio aquí los miércoles acerca de hermenéutica, de cómo estudiar la palabra de Dios, condensado en 2 sermones, 2 miércoles por la noche. Pero esto es vital, hermanos. Necesitamos entender el contexto histórico. En otras palabras, ¿en qué momento histórico fue que el Espíritu Santo escribió esta sección de las Escrituras? ¿A qué humano usó? ¿En qué circunstancias? ¿En qué lugar? ¿En qué fecha? ¿Cuánto conocía de la Biblia? Esto es el contexto histórico. Necesitas conocer esto para entender entonces qué quiso el autor original que entendiera la audiencia original. Esa escucha, esa es la interpretación correcta de un texto. Entender la intención del autor original. Muy importante esta verdad. Esa es la meta en términos de, esa es la interpretación correcta, ese es el objetivo. Cuando hablamos de interpretar la Biblia de manera literal, histórico, gramatical, parte de eso significa entender el contexto histórico. Y una manera fácil de entenderlo es que entiendes la palabra de Dios, claro, bajo la iluminación, bajo la capacidad que el Espíritu Santo da al creyente para entenderla, pero la entiendes como entiendes cualquier otro documento histórico, cualquier otro documento escrito, como entiendes tus textos del teléfono. Cuando te manda un texto tu hijo y te dice, mami, voy para allá. Bueno, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿De dónde va? ¿Y a dónde viene? Tú lo entiendes porque sabes que está en el súper y lo estás esperando en la casa. Y quedaron una hora antes que iba a llegar. Cuando te dice voy para allá, tú sabes que viene ¿a dónde? A la casa. Eso es contexto histórico, así de simple. Entonces, esto que viene en el capítulo 5 sucedió y sucedió en ese momento. Y al entender la situación histórica específica, podemos entender y aplicar correctamente el pasaje. No solo este, sino cualquier versículo de la Biblia. Entonces, aquí en los versículos 4 al 49 de Deuteronomio, vemos el lugar del recordatorio de los 10 mandamientos. Ahora observen en segundo lugar el recordatorio del monte de los 10 mandamientos. Ahí en el 5:1 al 5. Vean el recordatorio del monte de los 10 mandamientos. Vean el 5:1. Esto se pone cada vez mejor, hermanos. Así es la palabra de Dios. Véanlo. 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos.
aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Vean qué manera de abrir el sermón. Aquí Moisés comienza este segundo sermón en Deuteronomio, pero observan cómo abrió. Observen cómo empezó la explicación y aplicación de la ley. Comenzó diciéndoles, obedezcan la palabra de Dios. Obedezcan la palabra de Dios que les voy a explicar. Vean nada más. Vean ustedes la importancia de lo que está a punto de decirles. Normalmente se acostumbra a que cuando se concluye el sermón es cuando, o sea que al final o a lo largo del sermón, estás llamando a la gente a obedecer, obedecer. Pero aquí Moisés abre y les dice, primera cosa, punto número 1, obedezcan. Dices, oye, pero ¿cómo van a obedecer lo que no conocen? Bueno, ya lo conocían, claro. Pero aquí se los va a explicar. Y obviamente lo conocían, lo habían oído 40 años antes. Entonces ha pasado mucho tiempo. Y obviamente tenían una edad mínima prácticamente cuando lo oyeron por primera vez. Pero hermanos, esto nos recuerda el fin de todo sermón. Esta es una verdad muy importante. Lo abrió diciendo obedezcan. Pero hermanos, esta es la meta escucha de todo estudio bíblico. Este es el propósito de todo el conocimiento bíblico que vas adquiriendo. ¿Cuál es? Aplicar, obedecer. Esta es la meta de toda conferencia bíblica, de toda clase de seminario, de toda clase de instituto bíblico. Esta es la meta de todo estudio personal, de toda lectura personal, de toda tarea de un estudio, obedecer la palabra de Dios. Esa es la meta. Y lo confirma, recuerdan ese texto tan conocido, tan amado, 2 de Timoteo 3, 16, 17, ¿recuerdan? Toda la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena idea. ¿Dice eso? No. Enteramente preparado para toda buena cantidad de conocimiento intelectual. No. El conocimiento intelectual es necesario. Necesitamos comprender para obedecer, claro. Pero hermanos, es la palabra de Dios dada por Dios para que Dios la use, para que en términos humanos, en términos prácticos, termina para toda buena obra. Eso es práctico. Para eso nos da el Señor la palabra de Dios, para que alineemos nuestra manera de pensar y actuar conforme a lo que Él ha inspirado. El Espíritu Santo nos capacita para que entendamos las Escrituras, para que obedezcamos las Escrituras, y al obedecerlas, pensamos y actuamos como el Señor Jesucristo. Este es el proceso de 2 Corintios 3:18. El Espíritu Santo, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, ahí se refiere a la palabra de Dios, la gloria del Señor, esto es, la perfección del Señor Jesucristo, sus perfecciones como se revelan en su palabra, somos transformados de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, de un nivel de entendimiento y aplicación de la palabra de Dios como por el Espíritu del Señor. Ese es el proceso de crecimiento espiritual. Nos vamos pareciendo más a Cristo conforme pensamos y actuamos más como Cristo. Es otra manera de decir, crecemos en parecido a Cristo, en semejanza a Cristo. Es otra manera de decir, obedece. Conforme tú obedeces más la palabra de Dios, te pareces más al autor de la palabra, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estudiamos la Biblia, escuchamos predicaciones, leemos estudios de la Biblia para obedecer la Biblia. Punto. Así comenzó Moisés y en el capítulo 28 vemos que así también terminó Moisés este sermón. Entonces, recuerda esto, conforme estás escuchando un sermón, conforme estás escuchando un estudio, la pregunta siempre debe ser, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo cambio mi manera de pensar en esto? Obviamente examinas todo lo que oyes a la luz de la palabra y una vez que estás
conforme a lo mejor de tu capacidad, verificando que lo que oyes es la palabra de Dios, la siguiente pregunta es, ¿cómo me puedo someter a la palabra en este punto? ¿Cómo puedo alinear mi manera de pensar, de vivir con la palabra de Dios en este punto? Ahora observen el versículo 2. Ya abrió el sermón aquí Moisés en el 5.1 y en Deuteronomio 5.2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Horeb, recuerden, este es el monte Sinaí. Y este pacto del 5.2 es el antiguo pacto. También se conoce como la ley o el pacto mosaico. Para que no lo olviden, se oye como el mosaico que ponemos en el piso. El pacto mosaico. Cuando entren al baño y vean el mosaico, la ley, antiguo pacto, Moisés. Ahora, se le llama mosaico porque fue Don Moy el hombre que Dios usó para escribirlo. Fue Moisés, este hombre de Dios que Dios usó para explicarle a Israel este pacto. Dios usó a Moisés para que Israel escuchara el pacto mosaico, la ley. Por eso se le llama el pacto mosaico, antiguo pacto, la ley. Ahora, esto del versículo 3, o más bien del versículo 2, véanlo de nuevo. Jehová nuestro Dios hizo pacto, vean lo que dice, con nosotros en Horeb. ¿Con nosotros, Kimosabi? ¿Cómo? ¿Quiénes? Bueno, ¿quién está hablando aquí? Moisés a la segunda generación de israelitas que habían salido del Éxodo, hijos de los israelitas. Recuerden que el único que quedaba ahí con él habrían sido Caleb y Josué de la primera generación. Moisés, Aarón ya estaba con el Señor, María también. Y entonces, en este punto solo están de la primera generación Moisés y Caleb y Josué. Y aquí observen que dice en el 2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. Esto es, con Moisés, con esa generación. Esto lo había hecho el Señor en Éxodo capítulo 19. Por eso es correcto traducirlo, hizo pacto con nosotros en Horeb. Eso pasó 40 años antes de lo que vemos aquí. 40 años antes, en Éxodo 19, habían salido 3 meses antes de Egipto y salen de Egipto en el Éxodo. A los 3 meses, Éxodo 19, llegan allá al monte Horeb o monte Sinaí. Allí el Señor establece el pacto mosaico con ellos y pasan 40 años y estamos aquí en Deuteronomio 5. Y de nuevo, como lo veremos a partir, si el Señor quiere, del versículo 6, este pacto estaba resumido en los 10 mandamientos. Y Moisés, observen el versículo 3, le siguió recordando a estos israelitas del momento cuando Dios hizo este pacto con ellos. Deuteronomio 5:3, véanlo. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Cómo que no con nuestros padres? Esto es, no fue con Abraham, no fue con Isaac, no fue con Jacob. A eso se refiere la palabra padres. No fue con Abraham, Isaac y Jacob que Dios hizo este pacto, el pacto mosaico. Fue con los que estaban, versículo 3, ahí nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Esto es, Moisés, Josué, Caleb y esta segunda generación de israelitas que estaba ahí oyendo esto. Segunda generación del Éxodo. Ahora, recuerden, esto es importante porque aquí el versículo 3 hace una distinción. ¿Por qué? Porque con Abraham, Isaac y Jacob, Dios hizo otro pacto que le llamamos el pacto abrámico, porque fue el pacto que hizo Dios con Abraham y se lo repitió a su hijo Isaac y se lo repitió a su nieto Jacob. El pacto abrámico, recuerdan, consiste en que Dios le prometió a Abraham 3 cosas, en resumen, 3 elementos: tierra, nación y bendición. Tierra, nación y bendición. Fue lo que Dios le prometió a Abraham, se lo reiteró a su hijo Isaac y se lo reiteró a su nieto Jacob. Ese pacto fue incondicional. ¿Qué quiere decir? Que Dios prometió que va a cumplir su promesa con Abraham
en últimas, sin la condición de que Abraham y sus descendientes sean obedientes a Dios. Muy importante esto. Pero, vean la diferencia, versículo 3, de nuevo. Vean ahí el texto, Deuteronomio 5:3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, el pacto mosaico, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Este pacto del 5:3, el pacto mosaico, a diferencia del pacto abrámico, era condicional. Este pacto de Deuteronomio 5:3 era condicional. ¿Qué significa eso? Que Dios les daría bendiciones temporales con la condición de que ellos fueran obedientes a Dios. Dios les dijo, tú cumples, yo te bendigo. Tú desobedeces, te voy a maldecir. Entonces, Dios hizo este pacto, el antiguo pacto con los israelitas que oyeron estas palabras, y de hecho, versículo 4, aquí les recordó lo que habían visto, lo que habían oído unos 40 años antes. Vean Deuteronomio 5:4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Esto lo veremos más adelante en Deuteronomio, si Dios quiere, porque entró a fondo en esto Moisés recordándoles lo que había pasado 40 años antes. Versículo 5, Deuteronomio 5:5, Moisés les dijo, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Pausa ahí. ¿Quién dijo eso? Dios. Va a empezar a partir del versículo 6. Pero lo que vemos aquí en el versículo 4 y 5, prácticamente el 5, es un resumen. El versículo 5 resume lo que pasó en Éxodo 19, 16 al 19 y Éxodo 20, 18 al 20. O más bien, para ser más exactos, los versículos 4 y 5 resumen lo que pasó en Éxodo 19, 16 al 19 y Éxodo 20, 18 al 20. De nuevo, si el Señor quiere, lo vamos a ver con más detalle a partir del 5:22. Pero una pregunta aquí para ustedes.